Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias del campo. La superficie de viñedo en España ha caído un 2% hasta las 954.000 hectáreas. Es la última cifra del Ministerio de Agricultura, que representa, como les decimos, ese descenso de un 1,9% exactamente respecto al año pasado. Aunque se ha arrancado más de lo que la Unión Europea subvencionó, y fíjense en los datos. El plan de arranque que comenzó la campaña 2008-2009, el primer año fueron 43.000 hectáreas, el segundo año sumamos unas 25.348 y el tercero otras 25.000. En conjunto fueron 94.000 hectáreas prácticamente subvencionadas por la Unión Europea. Pero ya les decimos que han sido más las hectáreas que estos 3 últimos años han desaparecido de nuestro viñedo, y lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, que marcamos, por ejemplo, en 1980 teníamos 1.643.000 hectáreas en todo el país. Ven la curva como ha ido descendiendo prácticamente. En este punto es donde corresponde con los años 2000, 2003, 2004, donde coincidieron precisamente los mayores stock de vino, hasta 50 millones de hectolitros en alguna de esas vendimias. Pero si se fijan en el tramo final, el que tiene esa manchita ahí en un color más grisáceo, correspondería precisamente con los años del plan de arranque. El primero, 1.130.000 hectáreas. Al final, si ustedes hacen la resta con nosotros, verán que hay 66.000 hectáreas más al margen del plan de arranque que han desaparecido de nuestro viñedo. La Comisión Europea acaba de publicar también sus estimaciones definitivas de la última cosecha, donde hay un descenso final de un 11% en toda la vendimia de la Unión Europea, lo que se traduce en 145 millones de hectolitros en toda la zona euro. Si hacemos una comparativa con los últimos 5 años, esa caída es del 14% respecto a la media. Destaca especialmente la caída en Francia y en Italia. En el caso de España, las cifras bailan más o menos en las que tiene el Ministerio de Agricultura, unos 33 millones de hectolitros, frente a las de la Unión Europea, que ahí lo ven en detalle. Y también es destacable la caída de la producción en los países del este, que tienen todavía producciones modestas, pero con descensos importantes, que abren también paso quizás a las importaciones. Lo curioso de todo esto es que con el despegue que está experimentando el sector vitivinícola gracias a la exportación, hay un movimiento importante de viticultores que están optando por replantar viñedo, por poner más viñedo en sus explotaciones o adquiriendo más fincas en este caso, aprovechando este buen momento que tiene el vino, con unos precios ya por fin rentables después de años con precios de ruina, y optando por una salida de futuro. Hacía cultivo de hortícolas y arranqué viñas. Entonces ahora pues los derechos que tengo pues no quiero perderlos, los voy a volver a plantar. ¿Por qué? Pues por un poco de... es un cultivo más tranquilo y llevarlo pues prácticamente entre mi hijo y yo. Tampoco lo estoy haciendo con un ánimo de que el boom que ha tenido este año la uva pueda ser duradero, porque ya nos ha pasado en otras ocasiones que estuvieron los precios de la uva bien y luego pues volvió a caer. Entonces yo lo hago pensando en la comodidad de mi explotación. Yo lo planto con ilusión. Todo el agricultor, todas las cosas las hace con mucha ilusión. Nunca se sabe luego, cuando llegue la hora de coger la producción, cómo va a estar. Les recordamos en este sentido que los técnicos de la Consejería de Agricultura siguen certificando proyectos de reestructuración de viñedo y siguen pagándose con el primer anticipo que se está desembolsando en este momento de más de 30 millones de euros, unos 31 millones de euros que desde el día 16 de octubre están ya prácticamente en muchas cuentas de ustedes pagando esos proyectos que tienen la certificación. El presupuesto de la campaña, acuérdense, eso es de 65,8 millones de euros de partida. Ya saben que luego hay remanentes en las distintas sectoriales. Por cierto, la semana que viene hay una y puede que haya alguna noticia en esta dirección. Se lo contaremos aquí en el campo. Les recordamos también un día más que es muy importante que agilice, si usted está metido en un plan de reestructuración de viñedo, toda la documentación para que ese expediente tenga la validez de los técnicos de la consejería, porque si llegamos al 31 de julio a esa fecha y resulta que todo el presupuesto asignado a Castilla-La Mancha se hubiera agotado, es muy importante tener la certificación antes de esa fecha, porque la Consejería de Agricultura ya ha solicitado a la Unión Europea que pueda pagarse con cargo al presupuesto del año siguiente, pero para eso tiene que estar validado antes de esa fecha. Este año el cultivo del ajo en La Mancha viene bastante adelantado, según nos han contado ustedes. De hecho, en el entorno de Argamasilla de Alba y cerca de Alcázar de San Juan, presenta ya esta buena cara. En algunas parcelas los ciclos cortos llevan ya un mes bajo tierra, aunque la campaña de siembra fuerte empieza ahora.
A pesar de que preocupa el stock de ajo almacenado, ya saben que la campaña va flojita en comercialización, en lo agronómico esta temporada viene con buen pie. Sin embargo, la mayor parte del ajo está todavía por sembrar, especialmente los ciclos medios del ajo morado de las pedroñeras y algún ciclo más tardío. Es el momento, por tanto, de elegir la simiente y ahí es conveniente que no se la juegue mucho. Recuerde que el mercado demanda hoy uniformidad en el calibre y productos sin mermas ni taras, y para eso es fundamental elegir una buena simiente y máquinas también de precisión que coloquen perfectamente en la tierra, con esa coyuntura hacia abajo, para que el crecimiento sea correcto. Una vez sembrado y con la buena lluvia de este otoño, se esperan rendimientos superiores, según nos han contado ustedes, a unos 15.000 kilos por hectárea. Eso sí, siempre que ayudemos al terreno y lo mantengamos libre de amenazas externas. Requiere un buen abonado, es exigente en abono, y necesitas, pues claro, en función de la cosecha que quieres luego obtener, y luego después herbicidas seguro, porque lo que no puede tener es malas hierbas, y después algún tratamiento necesita cristogámico, porque también pues hay enfermedades. Lo que hay que intentar por todos los medios es dos cosas: coger una cosecha aceptable, tampoco digo cada terreno y cada productor tiene su tope y su media de cosecha, pero lo más importante de todo, mira, es la calidad del ajo. Más cosas. En los últimos meses el colectivo de veterinarios viene llamando la atención sobre la necesidad de prevenir la transmisión de enfermedades como la brucelosis o la tuberculosis entre la fauna salvaje y las cabañas ganaderas. Los principales perjuicios los está sufriendo precisamente la ganadería en extensivo, más que por la enfermedad en sí, por los inconvenientes que genera a veces a los programas de saneamiento. Y es que si aparece un caso de brucelosis o tuberculosis, la normativa establece que la ganadería al completo que esté próxima a ese punto sea inmovilizada, por lo que no se le permite, por ejemplo, trashumar. Un grave perjuicio para los ganaderos que en invierno buscan pastos en zonas más cálidas. Pues ahí lo ven, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Es el ministro Miguel Arias Cañete con los ganaderos trashumantes de Ávila. Una imagen que nos ha llegado a la redacción de las últimas horas, en las que el ministro se ha comprometido precisamente a buscar soluciones a ese problema que decíamos, preservando las máximas garantías de sanidad animal. Esto lo ha hecho durante un encuentro con ganaderos en la provincia de Ávila, donde no dudó en subirse a los lomos del caballo. Allí también habló precisamente de las negociaciones de la reforma de la PAC para que la ganadería no sea la gran olvidada. Que la futura política agraria común tenga en cuenta la realidad del sector ganadero español y las dificultades que tiene el mantenimiento de un sector competitivo en un escenario en que tenemos varios problemas: incremento de los costos de producción por una parte, por otra parte dificultad de traslación de esos costos de producción al precio del mercado. Habrá que dar dos batallas: la primera del presupuesto y la segunda la de la definición de la normativa que la regule. En las dos España pues está en primera fila, estamos buscando alianzas estratégicas y estamos en un diálogo permanente con la Comisión y trabajando muy estrechamente con el Parlamento Europeo. Más asuntos. La nueva normativa del ibérico está a punto de ser aprobada antes de Navidad, según decía también en ese mismo acto el ministro Arias Cañete. Han sido necesarios 3 borradores para poder contentar a todas las partes, a todo el sector. Ya saben que Castilla-La Mancha ha peleado que se preserve sobre todo las producciones de cebo en los cambios normativos que se plantean con esa orden, como decimos, a punto de publicarse, puesto que además es nuestro gran fuerte aquí en Castilla-La Mancha. Andalucía seguía descontenta por la catalogación de las producciones ibéricas y al final, por un comunicado que ha emitido la propia Federación de Cooperativas Andaluzas, parece haber quedado resuelta esa diferencia con el Ministerio. El nuevo borrador recoge la obligatoriedad de distinguir la pureza racial del cerdo ibérico, utilizando para ello un porcentaje que será ibérico 100%, 75% o 50%. Además, esta pureza racial debe quedar indicada por un precinto inviolable de diferente color. Vamos a actualizar en este momento los precios en la lonja de Lleida, precisamente del porcino, para ver cuál es la tendencia del mercado en este momento. Según el análisis de la lonja, la exportación del porcino europeo en este cierre del año está flojeando y lo vemos con pequeños ajustes, ya se están percatando, un centimillo más o menos pierden las principales categorías, situando la horquilla ya en un nivel algo más bajo que las últimas semanas, debido a esa consecuencia que decíamos: 1,34 el selecto, 1,33 el normal, 1,32 el graso. En la actualidad del día hay otras noticias de interés que le contamos aquí en el campo de forma resumida.
El Centro Tecnológico del Olivar y el Aceite ha dado a conocer el primer software que cuantifica la huella del carbono en los procesos que integran la producción de aceite. A través de esta herramienta no solo se podrán reducir las emisiones de CO2, sino que además podrá desarrollarse una ecoetiqueta de valor añadido para el producto. Agricultores de 4 autonomías, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra, participan en el proyecto LIFE Cultivos para Tierras Mejores. El proyecto trata de demostrar la viabilidad y rentabilidad económica y medioambiental de la agricultura biológica de secano. La experiencia piloto contará con una veintena de agricultores que durante los próximos 5 años analizarán este tipo de técnicas sobre 400 hectáreas de leguminosas, oleaginosas y cereales ecológicas. Las organizaciones representativas de los arroceros contabilizan estos días las declaraciones de cosecha de los agricultores y, a falta de datos oficiales, destacan los buenos rendimientos. Eso sí, los cultivadores de arroz ya reclaman medidas alternativas para protegerse ante plagas y malas hierbas, después de que la mayoría de las usadas hasta ahora, entre ellas el propanil, hayan sido prohibidas por la Unión Europea. Bueno, y un día más les recordamos que hay un correo electrónico a su disposición donde pueden enviar de todo, fotografías, noticias. Esta dirección que aparece aquí en la pantalla, hoy nos llegan desde Erustes, nos las envía María Fernández, que nos cuenta que están en plena faena de abonado y siembra con el colorín y sus hijos. Y es que, ya lo dice el refrán, si hay buen tempero, puedes sembrar hasta enero. Ahora se quedan con el rincón de la caza, no se vayan, y nosotros volvemos esta noche con el campo en un minuto dentro de las noticias de las 8. Que pasen una buena tarde.